Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos para las elecciones de abril del 2021, a los candidatos PEX. Estoy aquí yo en otra entrevista con el señor Carlos Enrique, más conocido como Quique Mantegasa, ¿verdad? Sí, Mantegalza. Ah, ok. Bueno, tiene una forma particular de decir el apellido. Usted va con el número 3 de Somos Perú. Es un placer poder estar aquí con usted y me encantaría que pudiera presentarse y que nos pueda contar un poquito sobre quién es usted y sobre su trayectoria profesional. Sí, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Es un honor para mí poder participar en este tipo de entrevistas, ya que es muy difícil para nosotros poder llegar a los peruanos en el extranjero, habiendo bastantes limitaciones. Es la primera vez que se da una situación como esta, y entonces permíteme presentarme. Sí, como bien lo has dicho, yo soy Carlos Enrique Mantegazza Ancaya, natural de Nazca, peruano. Viví casi toda mi infancia en Marcona, ahí estudié, es un puerto minero de hierro, y actualmente radico en la ciudad de Arequipa. Me desenvolví, bueno, soy mecánico de producción, técnico profesional en mecánica de producción. Me desenvolví en la empresa minera un buen tiempo, como mecánico, posteriormente como operador de camiones pesados de minería. Posteriormente ya pasé al ámbito empresarial, fui distribuidor de productos, y puse finalmente mi panadería. Es un sueño que tuve desde pequeño, lo logré. Posteriormente tuve que trasladarme a la ciudad de Arequipa. Me trasladé yo también con mi panadería, pero no duró mucho. Eh, entonces me dediqué un poco más profundamente a la política, apoyando algunas campañas de algunos candidatos, y finalmente me he desempeñado como prefecto regional de Arequipa en dos oportunidades, en el 2016 y en el 2019. Acabo de renunciar para postular, que no era necesario, ojo, era solamente una licencia, pero creo que por dignidad uno tiene que ponerse a disposición de la gente conforme, o sea, no era justo que yo estuviese ganando un sueldo del Estado haciendo campaña. Eso sí, sí, lo entiendo y eso me parece muy justo y muy bueno de su parte que tenga esa consideración con el bolsillo de todos los peruanos. Le quiero hacer una pregunta que para mí es muy importante. ¿Usted se considera un PEX? O sea, ¿usted en algún momento vivió en el extranjero, se desarrolló su vida en el extranjero? No, no, yo lo he vivido en el extranjero. Te cuento que Marcona, como tal, fue operado en un tiempo por Marcona Mining Company. Posteriormente pasó a ser Hierro Perú y ahora es Chogan. Eh, Casi la mitad de mi promoción vive en el extranjero. Todos los hermanos de mis papás y de los dos papás viven en el extranjero. Sí, Marcona, al igual que Sauder, fueron una cuna de gente que emigró mucho al extranjero, y tengo muy fluido contacto con ellos, bastante cercano. Muchos de ellos han llegado a representar en embajadas, otros han logrado superarse de manera personal, y otros en la vida familiar. Disculpe que le insista con el tema, pero honestamente, por ejemplo, si uno fuera ancashino, diría, bueno, si nunca ha estado en Ancash, ¿no? ¿Por qué nos va a representar? Si uno es loretano, va a decir, bueno, si usted es de Lima, ¿por qué nos va a representar? Y de alguna forma la comunidad peruana en el extranjero podría decir lo mismo, ¿no? Si usted no ha sido un inmigrante que le ha tocado pasar muchas de las vicisitudes que nos toca a nosotros los que vivimos afuera, ¿por qué se cree usted en capacidad de poder representar a la comunidad en el A exterior? ver, son dos puntos. Igual me dijeron cuando fui designado prefecto en Arequipa, ¿por qué un nazqueño va a venir a Arequipa a ser prefecto? Y puedo decir orgullosamente
que después de una muy buena gestión he logrado el reconocimiento del pueblo arequipeño, que es bastante difícil. Ustedes quizás han escuchado que Arequipa es el extranjero, ¿no? Entonces, sí, para mí es un reto, no es una cuestión bastante fácil, ni tomada, ni jalada de los pelos, por el contrario, es una cuestión que asumo con mucha responsabilidad y que al margen de lo que tú dices, Christopher, el tema de que es importante conocer la problemática, no es solo eso. Yo considero que también es importante el saber hacerlo, ¿no? O sea, tú conoces el problema, pero tienes que tener la solución y tienes que saber cómo. O sea, de nada vale emocionarme yo que vivo en el extranjero, yo voy a ir al Congreso porque yo conozco la problemática que tienen los peruanos en el extranjero, pero a la hora que llego al Congreso me siento y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber de las dos partes. Y creo que me siento lo suficientemente preparado a estas alturas de mi vida como para poder aportar desde el Congreso para beneficio de sus necesidades. Entiendo y concuerdo con usted de que la experiencia y la capacidad de poder manejarse en el ámbito político también es muy importante. Como tal, le quiero preguntar cuáles son sus principales propuestas que usted llevaría al Congreso que podrían beneficiar a los peruanos en el extranjero. Mira, primero vamos a hablar, como te he dicho, ¿no? Primero la problemática, después el cómo, ¿no? La problemática, y hemos podido conversar con muchos compatriotas, y la principal problemática pues radica en la atención en los consulados. Creo que general en todos los países. Y pasa por un tema necesariamente, y ya después de haber hecho todo el análisis correspondiente, pasa por un tema de presupuesto. Y este presupuesto tiene que ser asignado por el gobierno del Perú. Y entonces ahí es donde viene nuestra postulación, que es en conjunto, digamos, yo voy representando una parte de Somos Perú. Y lo que nosotros planteamos es una agenda conjunta parlamentaria. No voy de manera individual con mi banderita y díganme, háganme caso, no. Nosotros vamos como Somos Perú y pretendemos ser mayoría en el Congreso. Esto nos da la posibilidad de poder no solamente plantear las normas, sino aprobarlas por mayoría, porque eso es lo difícil. O sea, yo puedo tener todas las ideas en mi cabeza, pero si mi bancada son solo 5 congresistas, no llegamos a ningún sitio. Entonces, lo que nosotros planteamos es una agenda parlamentaria en común, y no solamente para los temas del extranjero, porque o sea, los 130 congresistas son representantes nacionales, salen elegidos por un distrito electoral, pero tienen la función nacional, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar el beneficio de los peruanos que están en el extranjero y de sus familiares que están acá en el Perú. Entonces, es por eso que nosotros planteamos este tipo de agenda común. Y dentro de ello, pues, está buscar que mejorar el presupuesto. Y esto es también de la mano con el Ejecutivo. Lamentablemente, en nuestro país existe una gran inestabilidad institucional, y esto porque las reglas no están bien claras, y cada vez que el Congreso ha sido distinto al Ejecutivo, hemos terminado como hemos terminado en estos momentos. Y entonces, aprovecho yo y pedimos, invocamos a la población que podamos elegir de manera un poquito más analítica y que nos permita elegir un Congreso que vaya de la mano. Si no es el mismo, no importa, pero por lo menos que piensen igual, en la misma dirección, para poder hacer que nuestro Perú crezca realmente y dejar de lado los intereses personales. Y en esto va, pues, una vez que se consiga el tema del presupuesto, necesitamos digitalizar los trámites que tienen todos los peruanos en el extranjero. Necesitamos que los consulados sean mucho más efectivos. Ellos dicen que es por un tema de presupuesto, pero también falta efectividad en el personal, falta creatividad
en cómo atender. Sabemos que los otros consulados como México trasladan un bus a determinadas ciudades donde están alejados sus consulados con fechas programadas y te van atendiendo diversas situaciones. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros no podemos gestionar temas con las ONGs que brindan salud, por ejemplo, a las embarazadas, que lo hacen gratis? Sabemos que el tema de salud, educación, son bastante caros, especialmente en Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué no se hace gestión? Y entonces, si bien es cierto, no es función del congresista meterse por ahí, es función del congresista fiscalizar. Y esto nos va, esta es la ventaja, ¿no? De que antes los peruanos que están en el extranjero simplemente votaban por uno de los 36 candidatos de Lima, y punto. Pero ahora existe la oportunidad de que este congresista PEX pueda asistir a la embajada, pueda asistir al Ejecutivo, insistir y velar por las necesidades que ustedes tienen. Entonces, no es tan necesario, como te habrás dado cuenta ya, que uno viva para poder sentirlo lo que ustedes están pasando, ¿no? Las necesidades que ustedes tienen. Eso se conoce, pero hay que saber cómo gestionarlo. Tenemos que desarrollar en los consulados, por ejemplo, temas como los convenios que tienen que tener con el Ministerio de Transporte para poder facilitar la renovación del brevete de manera automática. Temas como SUNAT, temas como RENIEC, que tienen que salir de manera rápida. La mayoría online. Y como te repito, si no es online, lo preferible es que sea online, porque o sea, hay lugares donde el consulado se encuentra a 5 horas, ¿no? Y es difícil desplazarse después de su horario de trabajo, o tienen que perder un día de trabajo para poder llegar a este consulado, lo cual no es justo. Entonces, lo de preferencia se puede hacer online. Y en los casos en los que no se puede hacer online, trasladar el consulado de manera programada hacia el usuario. Necesitamos también mejores convenios en temas de educación. Sabemos que otros países como Colombia, y esto lo conversé con un cónsul peruano en China, que Colombia tiene mucho mejor ventaja, a diferencia de los peruanos, en lo que refiere a becas, ¿no? Y esto es simplemente gestión. Aquí el congresista tiene que acercarse a las embajadas, tiene que acercarse al ministro de Relaciones Exteriores y buscar que esa gestión sea fructífera, que sea positiva para los peruanos. Creo que es una ventaja que se dé ahora esta posibilidad de los congresistas, por lo menos 2, creo que es el inicio. Debieran ser más por la cantidad que ustedes representan. Debieran ser más. Y temas así como generar incentivos tributarios, crediticios para los peruanos que se encuentran en el exterior, fortalecer los consejos de consulta, que son la expresión de la sociedad civil residente en el exterior, los mismos que buscan los espacios de diálogos y cooperación, espacios culturales y demás con la comunidad peruana. Todos estos temas son bastante importantes y, como te digo, no son todos, y los congresistas representan a todos los peruanos, y por eso va nuestra agenda común. Y permíteme terminar esta idea, porque en el tema de la agenda común, nosotros planteamos, como Somos Perú, diversas propuestas, y estas tienen que hacer necesariamente con el funcionamiento del Congreso como tal, con su reglamentación. Porque si un peruano en todo el Perú tiene como máximo un mes de vacaciones al año, ¿por qué el congresista goza de 4 meses de vacaciones? Bueno, no es exactamente así, pero tiene 2 legislaturas de 4 y le quedan 4 meses que no está legislando, ¿no? Entonces, y tiene todos los mismos beneficios durante todos esos 4 meses y más beneficios que cualquier peruano en común. Entonces, nosotros entraremos con esa agenda común de que el congresista debe ser
más empático con la sociedad, ¿no? Y también, pues, la inmunidad parlamentaria, si bien es cierto, en estos días se ha discutido, se ha votado sobre una supuesta inmunidad, realmente los constitucionalistas lo ven y dicen no es realmente una inmunidad parlamentaria lo que se está anulando. Y tenemos diversas normas, como te digo, pero de manera conjunta. Eso sería básicamente, en concreto, que podríamos desarrollarlo más en esta u otra entrevista, pero en concreto viene a ser lo básico para las propuestas. Para resumir, entonces estamos hablando de los consulados, de materia de salud, a trabajar con ONGs, de la idea de becas. No sé si me puede comentar un poquito más sobre esta idea, tal vez de becas. ¿Qué tipo de becas se le podría proporcionar a los jóvenes peruanos en el exterior? Ya, mira, a ver, en el tema de educación, el tema es variado y pasa por cada realidad que tenemos en cada país. No podemos unificar todo en una sola idea, ¿no es cierto? Y en esto, pues, tenemos, por ejemplo, los convenios que tiene China, en este caso, por ejemplo, China brinda becas a los países latinoamericanos, por ejemplo. Pero, ¿por qué a Colombia le brinda 200 y a Perú solo 80? ¿No? Entonces, en un tema de fiscalización del congresista, podría hacer que se logre una mayor cantidad de becas para los peruanos. Y así como se hace en China, creo que también pudiéramos implementar, así como hay en Perú la beca 18 para los que menos tienen, para los que no tienen los suficientes recursos, no porque estés en Estados Unidos tienes los recursos para estudiar, de ninguna manera, ¿no? Y si tienes las necesidades, ¿por qué no puedes postular igual que uno que está viviendo en Perú? Entonces, eso, abrir esas posibilidades para que el peruano que está en el extranjero también pueda disfrutar de una beca de beca 18, como cualquier peruano. Y así una serie de gestiones que podemos ir avanzando en el camino para lograr este tipo de objetivos. Entiendo. Permítame hacerle un par de preguntas sobre su partido y sobre el candidato presidencial. Primero, ¿usted conoce al señor Daniel Salaverry? ¿Lo conoce personalmente? Sí, lo conozco, he tenido la oportunidad de organizar la visita a Arequipa y andamos juntos esos 2 días. Fue la primera vez que pude compartir con él. Es una persona bastante preparada, muy carismático y creo que tiene, además de las posibilidades, las cualidades necesarias como para poder ser un buen presidente. Al mismo tiempo, hay que recordar de que él ha estado en diferentes partidos, ¿verdad? Que algunos le dicen que es un tránsfuga, que no ha sido leal tal vez a donde ha estado. Y también se le ha acusado a Somos Perú de ser de alguna especie de vientre de alquiler, como le dicen. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Es Somos Perú un vientre de alquiler o es un partido serio? No, mira, quien te habla, yo he estado en la gestión del presidente Martín Vizcarra, sin embargo yo estaba inscrito en Somos Perú hace 2 años ya, ¿no? Y yo gozo de una militancia transparente y con todos los pros y contras que te ofrece un partido. O sea, es un partido orgánico y que se respeta su institucionalidad. El señor Salaverry, arquitecto Salaverry, fue invitado y después de varias conversaciones se logró
aceptar de las dos partes la participación como candidato presidencial. Y en lo que refiere a que ha participado en varios partidos, sí, no se puede negar, la historia es una sola y eso no se puede tapar el sol con un dedo. Él ha pertenecido, cuando fue mucho más joven, al partido aprista. Creo que un buen porcentaje de los peruanos fue aprista en algún momento, yo no, pero los que tenemos ya casi 50 años, en algún momento, buena parte pasaron por el partido aprista. Después, él ha participado en el partido de Fuerza Popular, y que todos conocemos, llegado el momento en que se puso en la balanza el Perú o Fuerza Popular, el presidente del Congreso en ese entonces, Daniel Salaverry, decidió por el Perú, y eso fue claro ante todos y fue público, ¿no? Creo que se sublevó contra esa mafia que veía intereses personales sobre los intereses que realmente el Perú necesitaba. Se ha hablado mucho sobre el tema tal vez de una asamblea constituyente y de una nueva constitución. Yo tengo entendido que Somos Perú no necesariamente comparte esa opinión, pero todo esto a raíz de lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo estos últimos 5 años, ¿no? Este quinquenio ha sido pero terrible cuando se trata de poder mantener un balance entre poderes. ¿Qué propondría su partido para poder traerles esta estabilidad política que tanto ansían los peruanos al país? Mira, justamente de eso es lo que hablábamos cuando decíamos de la agenda común parlamentaria, ¿no? Y uno de los temas principales de la agenda común parlamentaria es el tema de la institucionalidad. Nuestro país está bastante quebrantada, bastante débil, incluso hasta un tribunal constitucional que hasta se lava las manos olímpicamente cuando es la máxima institución que debiera poner las cosas claras. En el peor momento se lavó las manos. Yo no te digo que lo haya devuelto al presidente Vizcarra, pero por lo menos que se pronuncie firme, ¿no? O sea, si es una institución con tal responsabilidad, que la asuma, que la asuma. Y entonces, como analizábamos hace un momento, cada vez que el Congreso ha sido distinto o mayoría distinta al Ejecutivo, esto ha terminado como hemos terminado ahora, bastante lamentable. Y entonces se necesita fortalecer la institucionalidad. Y dentro de ello está pues el tema, como tú lo has dicho, de la Constitución. Si bien es cierto lo que se plantea no es un cambio de Constitución, porque suena catastrófico, si nos inclinamos, y ya lo ha dicho el ingeniero Martín Vizcarra, que es quien preside, digamos, esta agenda común parlamentaria, sí se necesitan las reformas en la Constitución. Seamos conscientes que esta Constitución tiene casi ya 30 años, esta Constitución fue aprobada de manera bastante sospechosa, por no decir fraudulenta, que si bien ha tenido algunos logros, algunas metas que sí se han alcanzado, pues la realidad hace 30 años era totalmente distinta. En estos momentos, el Perú no se encuentra en las mismas condiciones que nos dejó el APRA en el 85 a como estamos en este momento. Estamos soportando una pandemia y no nos caemos, o sea, económicamente todavía nos mantenemos. Y entonces un negocio, un contrato que se hizo de concesión a Telefónica, a Chogan, a tantas empresas, no puede darse en las mismas condiciones que hace 30 años. Definitivamente no. Temas como los laborales para los agricultores que se han levantado últimamente en Ica, que se hacen las leyes específicas para beneficiar a cierto sector o a cierto empresario. Entonces, todas esas cositas tienen que modificarse. No hablamos, creo que es distinto que se hable de un cambio de constitución y que lo diga Antauro Humala o que lo diga Somos Perú. Entendido.
Hablemos un poquito sobre la economía. En materia económica, hay muchos peruanos que están sufriendo por esta pandemia. ¿Qué propondría usted para poder ayudar al que la economía del Perú vuelva a andar como estaba antes de la pandemia? O mejor aún, ¿no? Es, es un tema bastante complicado. Yo te digo que lo estoy sintiendo muy cerca, muy cerca. Yo he sido autoridad hasta hace menos de un mes y acaba de fallecer ayer un compañero del CORECES, que es de Seguridad Ciudadana en la región. Trabajábamos juntos. Y bueno, éramos tres que no nos había dado, al general de la policía, a él y a mí. El general de la policía está con COVID, pero ya está recuperándose felizmente, levemente, pero el otro señor, lamentablemente falleció ayer, ¿no? Entonces, el tema está bastante complicado ahorita, en Arequipa por lo menos, y en el Perú en general. Pero tenemos que encontrar el equilibrio entre este cuidado y el tema económico, porque no podemos entrar a una recesión total y decir, ¿sabe qué? Se cerró todo de nuevo y todos vayan a su casa a descansar y se les va a dar un bono, porque creo que no es la manera correcta de... o sea, la gente necesita trabajar y necesita moverse el dinero para que el Perú pueda salir adelante. Entonces, la invocación es a hacerlo con responsabilidad. Sí, tenemos que trabajar, sí, pero hagámoslo con mucha responsabilidad. Si es necesario, dos mascarillas, dos mascarillas. Si es necesario, si alguien te va a gritar, eres un exagerado, pues que te grite exagerado, hermano, pero al final es tu vida. Y tú tienes que cuidar tu vida y la de los que están en tu casa, ¿no? Y tienes que tomar las medidas necesarias. Que se tenga que restringir el trabajo, yo no soy partícipe de esa idea. Yo soy partícipe de que sí se debe continuar trabajando todas las líneas productivas del Perú, pero con los cuidados respectivos, con las responsabilidades de parte de las empresas, con las responsabilidades de parte del Estado. Le quiero preguntar sobre un tema que es importante. Usted fue retirado de la carrera electoral por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, me parece que como hace 1 o 2 semanas, y entiendo que su caso está en apelación, pero el problema fue un dato de su hoja de vida, de, si no me equivoco, la declaración de ingresos. ¿Nos podría explicar qué pasó y qué se ha podido resolver hasta ahora? Sí, este caso se encuentra actualmente en apelación. Yo no lleno normalmente, el formato no lo lleno yo personalmente y se lo estaba dictando al personero de Somos Perú que estaba llenando la ficha de manera digital. Y me pide el monto de ingreso anual yo le digo, por boleta tengo tanto y lo puso. Y tengo 1.100 que llega sin boleta, pero llega con depósito, que es un CAFAE, es un fondo que se genera y que lo depositan. Tengo un CAFAE de 1.100 que me llega mensual. Y el señor digita 1.100 y no lo digita anual, ¿no? Y entonces hay un error involuntario totalmente en este monto. Entonces, por eso es que se está apelando y confío en que se dé la posibilidad de postular porque no hay ninguna mala intención. Así es. Bueno, esperemos que sí, que todo el trámite pueda seguir su curso de manera regular y que pueda usted volver a la campaña oficialmente, aunque igual esta entrevista, pues igual uno sigue en campaña, ¿no? Así es. De todas maneras, esperando esas decisiones. Bueno, yo creo que más o menos esas son todas las preguntas que tenía para usted. Le quiero dar una oportunidad de que, bueno, si tiene un mensaje para los peruanos en el exterior, y poder despedirse. Ok, te agradezco una vez más la oportunidad y hacer el llamado a nuestros compatriotas peruanos que viven en el extranjero, que entiendo la preocupación y el cierto desazón de que quizás les moleste un poco que peruanos que no vivimos en el extranjero quieran representarlos. Pero
Yo les pido la oportunidad porque lo voy a hacer con toda la pasión, lo voy a hacer con todo lo que yo sé, con todo lo que yo conozco y voy a dar todo de mí. Tengo muchos familiares, tengo muchos amigos y muchas personas que viven en el extranjero que me han manifestado su problemática y creo que es importante no solamente el tema de conocer la problemática, como les digo, es el tema de saber gestionar, saber cuáles son las funciones del congresista y cómo es que tiene que llegar, a dónde tiene que llegar para lograr que sus necesidades sean resueltas. Ese es mi compromiso. Por eso, yo les pido, voten con amor, que sale perfecto. Me gustó ahí las señas y también, igual como ya nos dijo ustedes, de la República Independiente de Arequipa. Así que de todas maneras puede ser considerado el Ahí está, exterior de alguna es forma. un argumento más, ¿no? Y como te digo, yo tuve mucha gente que el arequipeño es bien celoso en sí y se resistió Sí. cuando una persona que no era de su región fue nombrado prefecto. Puedo decir orgullosamente que he logrado los objetivos satisfactoriamente. Así es. Bueno, ha sido un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por su tiempo y será hasta otra ocasión Muy entonces. agradecido.